Hola, bienvenidos a este nuevo programa de aprendizaje y vida de Espacio Código de Luz. Hoy tengo una gran amiga como invitada que se llama Maika Zavala. Hola, ¿qué tal, Maika? ¿Cómo estás? Buenas, Ana, un placer estar aquí contigo Por y como fin se siempre han, compartir. por fin se han cuadrado nuestras agendas porque somos mujeres muy ocupadas las dos. Y cuéntame, hoy Maika nos acompaña porque es coach y guía del ser y en un programa como este que es Aprendizaje y Vida nos venía muy bien su experiencia y todo lo que viene a compartir. Así que cuéntanos un poquito, Maika. Bueno, pues al final yo soy el proceso de ser mi primer cliente. Por eso coach y guía del ser, especialista en potenciar lo que no ves de ti, porque a mí lo que me han ayudado y lo que yo he trabajado en mí es a potenciar aquello que no veía, que creía que era pero que no era real porque estaba sustentado debajo de muchas capas de programación, de creencias y de creer cosas que en el fondo no son reales, Ujú. que las crea la sociedad, las normas y que, bueno, en un momento dado te sirven, pero cuando empiezas a sentirte que no, que algo te chirría, que tu cuerpo te habla, que entras en determinados procesos, pues bueno, decidí empezar a mirar qué era todo eso. Y cuéntanos un poquito desde dónde ahora manejas ese método, ese acompañamiento que tú ahora realizas. Bueno, lo que he hecho es formarme en diferentes disciplinas, tanto mentales, emocionales y energéticas, porque para mí somos un conjunto de cuerpo, mente y energía, y entonces no puedo desunirlo, y crear mi propio método, el método Transformate, que se basa en tres pilares, en identificar, es decir, identificar dónde estamos, identificar qué nos está ocurriendo, comprender. Comprender primero que lo hemos hecho como sabíamos, que si hemos llegado hasta ese punto es porque teníamos que llegar hasta ahí. Y luego comprender todo nuestro pasado, sobre todo trabajo sobre las heridas emocionales Ujú. de la infancia, porque para mí es donde ha estado el gran desbloqueo, y a nivel energético, para alinear ese cuerpo, mente, energía, que es lo que somos, y a partir de ahí accionar a través de herramientas de coaching para transformarnos. Por Ujú. eso todo tiene una guía, ¿no? Es identifico, comprendo, acciono, porque sin acción no hay transformación. Ujú. Podemos, y tú lo sabes mucho, hacer muchos cursos, ir a muchas charlas, muchas terapias, pero si luego no pongo en acción, Se voy a queda en estar algo en el teórico. bucle, Ujú. en el mismo bucle, solo que he andado tres pasitos porque algo en mi mente ha cambiado, pero como yo digo, si no baja al corazón, si no baja al ser, no se transforma. Entonces, es un poco esa secuencia, ¿no? De identifico, comprendo, acciono y entonces me transformo. Y Ujú. desde ahí están creados mis tres programas que llevan a esa transformación. Ujú. Pues cuéntanos un poquito, porque ahora mismo sí que has desarrollado toda esa estructura maravillosa, pero hubo un punto de partida a todo ese proceso, ¿verdad? Todo tiene un punto de partida. Bueno, más o menos mi proceso empieza cuando yo me separo, es como la primera catarsis, ¿no? Pero que venía ya de atrás desde siempre, de sentirme fuera fuera del grupo de mi familia, fuera del grupo de amigos, fuera de todo lo que me decían que tenía que ser de una manera. Entonces, en ese momento era muy mental, por eso ya sabes que hay ciertas cosas que tal, pero siempre había algo que me llamaba la atención, ¿no? Y eso se basaba un poco en las cosas que me gustaban. Era la única de mi casa que le gustaban cosas de fantasía, los duendes, las hadas, determinadas películas, determinadas cosas que, claro, llamaban a mi ser, ¿no? Mi ser estaba ahí. Entonces, el momento de mi separación, yo siempre lo digo que fue uno de los primeros puntos que me hace empezar a trabajar y ver qué había sucedido. Y entonces es cuando yo me di cuenta de que soy dependiente emocional.
ujú, Tengo dependencia emocional y bueno, leer también un libro, Mujeres que aman demasiado, me hizo entender mi dependencia emocional relacionada con un problema familiar ujú, que era el alcoholismo. ujú, ¿Vale? Está muy relacionado cuando tienes en familia el tema de dependencias de sustancias, sobre todo el alcohol, con la dependencia emocional. Me hizo entender a esa persona en mi familia y me hizo entenderme a mí. Entonces ahí empecé ese camino. Primero a través de, pues, de la psicología, ¿no? Yo además estudié psicología, pero lo dejé porque había una parte que no me contaban y era como, si estoy estudiando esto, no veo cómo aplicarlo como yo siento, como yo lo percibo. Y eso también me pasó un poco cuando yo he ido al psicólogo, ¿no? Me han ayudado, no digo que no, pero no terminé de hacer los clips. Para mí, mis verdaderos clips empezaron cuando también empecé a trabajar a partir de otras técnicas más energéticas. ujú. Y Sí, en porque esa parte de ese camino apareciste tú también. que fue nuestra parte ahí de encuentro, estupenda, porque lo que decimos es que al final nos encontramos frente a un reto donde se nos desmonta la vida, pero fue tu gran oportunidad. Sí, a ver, yo siempre digo que ha habido tres puntos intensos, pero que para mí han sido mis tres puntos que me han marcado, ¿no? Mi separación. Luego, alrededor de los 39, 40 años, no llegué a ser una depresión porque hay una parte en mí que nunca me deja caer ahí, también he entendido por qué, pero yo pedí un grito al mundo, ¿no? Al universo de, o alguien me explicaba lo que pasaba, o yo me quería ir, porque sí tenía un trabajo, tenía una casa, había encontrado otra nueva pareja que me ayudaba a criar a mi hijo, tenía lo que nos han dicho que tenemos que tener, ¿no, Ana? Sí, 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 Todo está esto todo muy ajustado, material, ¿no? ¿vale? Sí, yo soy de las que ha cumplido así todo, ¿no? Me casé, tuve mi hijo, pero todo se fue desmontando, ¿no? Todo, todo lo se fue desmontando. Y entonces ahí en ese grito, porque yo es verdad, decía, mira, para que mi hijo viva con una persona que está frustrada, amargada, pues a lo mejor es más feliz sin mí, o sea, entonces en ese grito empezaron a aparecer cosas y empecé a colocarme, a tomar una decisión a nivel profesional de no pasar por el aro para que me renueven un contrato y hacer algo con lo que no vibraba, y decidir, pues si no me renuevas, me voy. Y bueno, pues entonces tener la oportunidad de irme al paro, cobrar el paro, que no había estado nunca en el paro. Entonces aparecieron, ya me estaba formando en yoga y entonces apareciste tú, apareció Beatriz, aparecieron otras personas en mi vida y otras explicaciones. Y como siempre digo, un libro que para mí fue clave, el plan de tu alma, ¿vale? Esa, Además esa, esa visión el día estupenda, sí, sí. recuerdo el día que salió esa conversación, que estábamos formándonos contigo, Maribel y yo, y apareció ese libro, esa conversación, y para mí ese libro me hizo entenderlo todo, y entonces dije, wow. Entonces, Para quien no se lo haya leído, y ya que lo hemos sacado a colación, lo recomendamos. Tiene mucho que ver con la visión desde la parte del alma de precisamente de las cotidianidades o de los grandes retos que el alma elige, que un poco lo que siempre se menciona o lo que yo saqué de síntesis en ese libro es que preparamos el guión de cine, ¿no? Preparamos todo el personaje de una forma maravillosa, con todo el sentido, sabiendo con quién vamos a cruzarnos o no cruzarnos, igual que los actores eligen sus guiones y ven si tienen que hacer de héroes, de villanos, o ver un poco todo el sentido de la trama en conjunto y deciden implicarse en ese proyecto, el alma, desde esa parte, desde ese lugar, desde esa comprensión, también lo elige. Entonces, efectivamente, no hemos desvelado nada, solo para quien quiera
leerlo. Desde luego ahí hay 10 historias muy tierra de procesos vitales vistos desde otro lugar. Entonces merece mucho la pena. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ese libro que coincidió justo con la formación con Beatriz en los En el Pleiadianos, centro. Ujú. en el centro, entender esas edades del alma, ¿no? Para mí, yo siempre digo, cuando yo entiendo desde el corazón, mi mente no necesita que le explique nada. Cuando entiendo desde la mente y se lo tengo que explicar al corazón, tengo un proceso de maduración y tal, pero cuando algo leo, llega y siento desde aquí, para mí, me hace comprender y sentirlo como mi verdad, Ujú. la mía. Entonces eso fue un poco lo que me pasó y entonces entendí eso, esto es un patio de juegos, yo he venido a jugar en esta vida, para mi desarrollo de alma tengo determinados procesos que me he colocado, entonces ya no son la vida está contra mí, vaya mierda de vida porque me ha tocado esto a mí, pues vaya mis padres, pues vaya la sociedad, pues vaya mi exmarido, pues vaya todo. Entonces ya dejé de culpar y responsabilizarme. Ujú. Entonces empezar a responsabilizarme de mi vida y de mi proceso. Eso fue a los 40, ahora tengo 48, pues como digo, para mí es un inicio y un final, es desperté y entonces estoy aprendiendo de nuevo. Entonces soy una niña con 8 años que ha vuelto a aprender porque desaprendió lo ha aprendido. Entonces, en ese proceso de 8 años, pues he vivido otro proceso intenso que fue otro clip donde por ciertas irresponsabilidades de la vida pues, que tomas, pues al final tienes que ser responsable y bueno, sufrí verme privada durante día y medio de mi libertad y bueno, para mí fue también un antes y un después porque entendí muchas cosas y también entendí lo que me sucedió, cómo yo me tomé la responsabilidad que tenía que tomar, hice las cosas que tuve que tomar y entonces no pasó nada, solo eso. Y viví en ese día y medio sentirme cuidada por algo que tú no ves, que tú no crees que está, pero que sí está, porque me sentí como en una burbuja dentro de otra burbuja y entonces lo viví de una manera muy diferente que me enseñó que no estaba sola, que estoy acompañada por algo más que no se ve, que cuando tú lo necesitas, aparece. Y de ahí empezó pues ya la recta final de lo que está llegando ahora, de seguir formándome en mindfulness, gestión emocional, psicología holística, y entonces sí que entendió pues en Reiki, en diversas terapias energéticas, ha llegado a mi vida también el GON, soy profesora de yoga y bueno, pues en este último año he creado ya todo una estructura para acompañar a los demás a vivir ese proceso si lo quieren, para que cada vez seamos más personas despiertas y podamos hacer un mundo de una manera diferente. Y entonces mi movimiento se llama vida consciente. Y la vida consciente es ser responsable de tu vida. Ujú. Porque además lo bonito de haber pasado, como tú decías, por esas etapas tan catárticas y que nos hacen espejos tan contundentes, ¿no? Porque a veces suele ser una pérdida, o suele ser una enfermedad, o suele ser que de pronto tenemos que enfrentarnos a ese duelo de una separación o nos echan del trabajo, cosas que sentíamos en nuestra vida como muy establecidas, muy núcleo de nuestro, y de pronto se nos va al suelo y hay que recomponerse y hay que sacar otros aspectos. Y en el momento en el que descubrimos esas claves, por suerte, sabemos también dónde está el otro y podemos ayudar un poquito. A lo mejor no tenemos todas las verdades, por supuesto, porque aquí seguimos en el entrenamiento de esta escuela, estamos todos. Pero Así sí que es. es verdad que ayuda a veces la luz que nosotros hemos encontrado a contagiar a otros, ¿no? Efectivamente, Ana, por eso siempre digo que al final toda la persona que llega a uno, al final es un reflejo también para ti como terapeuta, ¿no? Porque en el momento que tú estás haciendo terapia con alguien, también te estás haciendo terapia a ti. Yo, por ejemplo, cuando hago terapia de sonido con el GON,
siempre lo digo, qué maravilla poder hacer una terapia de sonido, porque a la vez que estoy tocando el gong para esa persona, estoy tocando el gong para mí. A la vez que hago un coaching hacia una persona, me lo hago a mí, porque al final siempre llegan personas muy reflejo de ti porque ya has vivido eso. Entonces, tú ya lo has vivido y entonces ya has ido a lo siguiente punto. Entonces, te puedes acompañar a ese siguiente punto. Por eso yo digo que al final un terapeuta, una persona que nos dedicamos a acompañar, a ayudar o como lo quieras llamar, tiene que estar siempre con ella en ese autotrabajo. Porque si no, si te quedas en el punto B y tú no llegas como terapeuta al C, no vas a poder llegar a nadie al C. O Y seguirá si le llegando llevas, el mismo tipo de patrón, es verdad. claro, y si le llevas sin tú haber llegado a el C, no le va a servir. No le va a servir. Entonces, por eso un terapeuta primero tiene que ser su primer cliente, bajo mi visión. Y además, como digo yo te voy a enseñar unas herramientas que luego tú vas O a incorporar. accionar, por eso es tan importante la acción, pero no lo tienes que vivir como yo, lo tienes que vivir como tú. Por eso para mí es tan importante que dejemos de estar aquí arriba y que estemos aquí todos igual, porque al final todos somos iguales y tú eres yo y yo soy tú. Y si a mí me subes a un pedestal, me estás fastidiando en el fondo, porque me estás subiendo a un sitio donde no tengo por qué estar si tú no subes conmigo a ese pedestal. O subimos los dos al pedestal o esto de sigo a este personaje y hago todo lo que él hace, pero es que a lo mejor él tiene que ser vegano y tú no tienes que ser vegano, ¿no? Esto en la parte además del Sí, yoga sí. es muy dado, ¿no? O sea, si estamos hablando de que somos todo, de que no, uno no es más que nadie, ¿qué hago yo encumbrando a alguien y poniéndole arriba en un pedestal? Algo no funciona. ¿O cómo soy yo si soy esa persona, ese personaje, subiéndome yo a ese pedestal y mirando a todos desde ese pedestal abajo y diciéndoles lo que tienen que hacer? Volvemos a estar dentro de otra estructura haciendo lo que me dicen y entonces ya no pienso de nuevo, ya no acciono y entonces me sigo quejando porque ahora estoy en la parte de crecimiento personal y espiritual, ¡jo! Pero es que esto es muy difícil, es que esto no puedo. Mira, a mí lo que me gusta recalcar mucho, aparte de eso, es que, por un lado, efectivamente lo tenemos que vivir desde uno, desde esa naturalidad de poder seguir con nuestra propia esencia, dentro de que la información que podamos encontrar con la ayuda de alguien, porque a mí, yo, como tú decías, estoy trabajando todo el tiempo y aunque yo tengo muchas herramientas, a mí me gusta ir a colaboradores, a amigos que me permitan ahondar mucho más, porque al final nosotros muchas veces también nos limitamos o nos vendemos Oh, la moto que queremos. por supuesto, Entonces, la forma de verdaderamente darle luz a nuestras sombras a veces es a través de ese espejo con ese acompañamiento con alguien, ¿no? Entonces, yo estoy todo el tiempo metiéndome en ello periódicamente, porque lo que tú decías, ese reciclaje, ese saber dónde estamos, al final todos estamos caminando y estamos creciendo y en nuestro día a día nos siguen apareciendo retos, eso es así, todos los días tenemos, porque hay gente que dice, no, yo ya he llegado, bueno, ya he llegado, pero vienen más. claro, Vamos subiendo peldaños de tres en tres o de cuatro en cuatro o de uno y despacito, no pasa nada, al ritmo de cada uno, pero esto no, exacto. no para, no para. Y dentro de eso es verdad que hay cierta tendencia a cuando encuentras, o por lo menos a mí me ha ocurrido, no sé si a ti te ha pasado, que cuando estás pasando consulta hay gente que se cuelga y que tiende a intentar que tú tomes decisiones por ellos y eso yo digo, a veces soy un poquito más borde, pero cada vez lo corto más y se lo hago ver más porque el crecimiento, como tú decías, no es encontrar un gurú, aunque hay mucha gente que todavía busca eso y es maravilloso y tiene su lugar unos y otros, pero un crecimiento al final parte de dentro, de coger esa información que nos está diciendo X con la herramienta que sea, pero filtrarlo desde mí. ¿Qué
me sirve de esto, qué no me Exacto. sirve de esto. O sea, aprovechar ese impacto del proceso para luego madurarlo uno, filtrarlo uno, asentarlo uno y desde ahí seguir avanzando, ¿verdad? Efectivamente, Ana, o sea, el que necesite un gurú está perfecto, porque a lo mejor es lo que necesitan ahora mismo. Genial, genial. Yo te entiendo en ese proceso de que se te cuelguen. Yo lo primero que digo siempre, digo, yo no voy a tomar ninguna decisión por ti. O sea, a mí no me preguntes qué hacer, porque bastante tengo yo con decidir lo que yo tengo que hacer en mi vida. Por eso también he entendido que algunas veces también puedo ser como un poco borde o seria o asertiva a nivel terapéutico, pero también he entendido que es lo que necesito ser para las personas que llegan a mí, ¿vale? Igual que, pues es como jugar con esa energía femenina y masculina, ¿no? Cuando tienes que ser esa energía femenina, dulce y amorosa, la sacas y cuando tienes que ser esa parte masculina más asertiva y de decir, venga, empieza a accionar, lo haces. Y cuando le tienes que decir a una persona, mira, el proceso ha acabado y ahora te toca caminar, hacerlo, porque también existe gente que se queda enganchada a los procesos Ujú. terapéuticos, se queda enganchada a los procesos terapéuticos y al final, si tú no empiezas a accionar con las herramientas, a integrarlas en ti, a darles tu propia vuelta, vas a estar de terapia en terapia y de persona en persona, que también hay muchas personas Mm. así, porque al final, pues les da miedo el paso de la acción. A ver, como tú decías, de construirte y pasar por noches oscuras del alma, claro que es fastidiado. Darte cuenta de que eres borde o que estás en la ira o de que estás cabreado o, por ejemplo, como me ha pasado a mí, que no me, yo, por ejemplo, me he dado cuenta en estos últimos procesos que yo no me permitía la tristeza, Ujú. ¿vale? Entonces, el gran regalo que me ha dejado mi padre cuando se fue este año fue la tristeza. Asumir que Porque hay que atravesarlo. Ujú. claro, porque yo manejaba mejor la ira, me he movido siempre más en la ira, que gracias a ella, también le doy las gracias, fue mi combustión para pues no caer nunca en una depresión, no llegar la ansiedad a determinados Ujú. puntos y ser siempre ese motor de sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, busca, tal. Entonces, la ira para mí la he abrazado, por eso ahora la uso. Eh, lo que Porque para, nos, lo que nos dices además creo que es súper importante, porque yo me encuentro, y supongo que a ti te pasará también, mucha gente que está enfadada con esas emociones. Y yo la primera, cuidado. Yo cuento siempre claro, una anécdota que hace años yo tuve una asignatura así intensa pues con una persona. Y yo, como ya estaba en grupos de meditación, ya estaba en grupos espirituales, bueno, pues me lo procesaba, me lo respiraba, pero no accionaba. Llegó un momento en el que empezó a llenarse el vaso, empezó a llenarse el vaso, y una vez me mencionaron el nombre de esta persona y tuve un accidente de coche. Y yo me acuerdo hablar con otra amiga que me dijo, mira, tienes todo el derecho a odiar claro, a esta claro. A persona. ver, Y hay veces que confundimos o nos olvidamos de que somos personajes viviendo tierra con todo ese espectro de emociones maravillosas que nos sirven claro. para estar aquí, para darnos mensajes. A ver, las emociones, somos seres emocionales aquí, ¿vale? Por eso venimos aquí, porque en esencia no podemos, somos un estado de amor, entonces no transitamos determinadas emociones, o sea, que me hacen crecer. A mí, a ti no te hace crecer la felicidad, te hace crecer el miedo, te hace crecer la ira, te hace crecer el asco, la angustia, te hace crecer lo negativo. Lo positivo te afirma y te hace sentirte pues, que estoy en el camino. Entonces, lo primero que no debemos de hacer es decir no a las emociones, ignóralas. No, no, las emociones es lo que te hace que algo te importe o no te importe. Y que esas ¿Qué emociones tienen pasa? su función, cada una de Exactamente. ellas. ¿Qué pasa? Que como nos han dicho que hay que vivir con la mente, con la parte racional del cerebro izquierdo,
matamos al cerebro derecho, nuestra intuición, nuestra emocionalidad y reprimimos. Entonces, reprimimos energía. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, que ya nos lo contó bien Einstein. Esa energía, la emoción, se queda en tu cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a hablar y empiezas a enfermar. O te empiezan a suceder accidentes. Pues todo tiene, el coche es parte de nuestro inconsciente. Entonces todo lo que te pasa en el coche está hablando de ti. Yo, por suerte, se lo llevo el coche, pobrecito mío. Te quiero decir, entonces, al final todo tu exterior está hablando de tu relación contigo. Te está mostrando un espejo maravilloso. Yo siempre pongo un ejemplo. Nuestro rostro solo lo podemos ver de una manera, en un espejo. Entonces, tu rostro de verdad, tu alma, tu ser, tu esencia, solo la puedes ver de una manera, en tu exterior. ¿Cómo es tu exterior? Si tu exterior es agradable, es confortable, es armónico, es que tu relación contigo mismo está ahí. Pero si tu exterior no es ahí, tu relación contigo es un caos. Entonces, lo que tenemos que empezar es a conocernos, es decir, dejarnos de conocer a los demás y conocernos a nosotros. De dejar de vivir tanto para afuera y aprender a vivir adentro y saber cuándo tengo que ir afuera. Y eso me lo enseñan las emociones. Odiar, vale, me permito el tránsito de odiar, pero tampoco me quedo ahí, porque si No, me claro. quedo en el odio, ya me quedo estancado. Entonces, me lo permito, mira, te voy a odiar 3 días. Te odio durante 3 días. Y luego veo por qué te odio, porque si te estoy odiando, es que estoy odiando una parte de mí. Sí, sí. Entonces, para mí era más fácil transitar la ira que la tristeza, porque para mí la tristeza era debilidad, ¿vale? Entonces, yo vengo de una programación de mujeres que tenemos que representar un determinado personaje Ujú. y la tristeza no tiene cabida, porque hay que tirar hacia adelante. Entonces, yo vengo además a hacer una sanación de un determinado rol de las mujeres en relación con los hombres. Entonces, la ira me lo permitió, pero claro, había que cambiar porque lo primero que tenía que admitir de mí es que para ser fuerte tengo que ser débil. Ujú. O sea, no puedo ser solo una cosa de los opuestos. O sea, si yo me considero fuerte, tengo que saber que soy débil, porque entonces soy todo y me permito ser fuerte cuando lo necesito y ser débil desde el punto de vista, no desde ese vocablo de la sociedad de Sí. débil, no, de No, vulnerabilidad. de repetir, o sea, de permitirse ese, a lo mejor en un momento determinado tener que pedir ayuda o delegar o... Es exacto. O de tienes un duelo y permitirte vivir ese duelo. Eso es. Y si te preguntan, pues mira, sí, estoy triste, Sí, sí. me apetece llorar, me apetece estar tumbada, no me apetece ver a nadie, pero expresarlo, no decir, no, estoy bien. Entonces, a mí, por ejemplo, es que Taparlo. yo siempre lo digo, mi padre es el gran precursor de que yo iniciase parte de mi camino, porque yo quería entender la relación con él. Ujú. Y gracias a eso, pues me encontré a mí, le encontré a él, me permitió que cuando él se haya ido yo estuviese muy en paz con él. Entonces, he sentido tristeza, pero no he sentido un dolor, no he sentido ese vacío, porque además ha sido un proceso durante 2 años que ha permitido vivirlo desde otro punto de vista y ha permitido que le despidamos todas nosotras en su casa, en su cama, de una manera muy bonita, muy bonita, pero también porque tomamos determinadas decisiones de que no queríamos verle en un hospital enganchado a máquinas ni cosas que no fuesen a servir, a alargar. O sea, lo que no hemos dejado es que nuestro ego de mantenerle aquí, porque no se fuese antes, le hiciese sufrir a él. Con lo... Hemos hecho que Sí, su sí, alma se sí. vaya cuando se tenga que ir.
Y a veces en los duelos y en esos procesos tan intensos, el gran problema también de los familiares y del entorno es ese, que al final engancha, no se alarga mucho más el proceso desde esa no aceptación o el querer retener, ¿no? A esa persona que está viviendo su proceso. Efectivamente, entonces el gran regalo, yo lo digo, ha sido eso. Entonces, pues gracias, porque al final todo lo que nos sucede en la vida, como tú bien decías, Ana, todos esos puntos, si estás consciente, si vives de esta manera de entender todo lo que te sucede, te van enseñando. Son tus enseñanzas que te has programado, como decías, ¿no? Y bueno, las puedes entender, perfecto. ¿No las entiendes? Bueno, no pasa nada. A lo mejor hay alguna más. O bueno, no pasa nada. Ya vendrás otra vez al cole. Eso es, eso es. Vienes otra vez al cole, eliges otro traje, como digo yo, otra estructura, otra experiencia y a volver a disfrutar. Entonces, claro, ves la vida desde otro punto de vista. No quiere decir, yo como digo, no quiere decir que no me duelan las cosas, me duelen, pero yo decido cuánto me duelen y la intensidad de ese dolor. De alguna manera tratamos de no elegir el sufrimiento, ¿no? Exacto, exacto. Una cosa es vivir esa emoción que es un impacto en el momento que se expresa, pero en el momento en el que ya lo sostenemos y estamos X tiempo recreándonos en esa emoción, ya estamos eligiendo el sufrimiento. Es Totalmente. diferente. Además, es que yo he visto el proceso, ¿no? El proceso, además lo he identificado. Cuando tú entras ahí en ese proceso de tristeza, de entrar en ese dolor, el sufrimiento va llegando porque cuando dejas a la mente que se recree en las imágenes, en los momentos, en recrear este día pasó esto, este día pasó lo otro, este día pasó otro. Entonces ahí empieza a generarse el bucle que te lleva a un sufrimiento y que te puede llevar a una depresión, Ujú. porque la mente está adoctrinada ahí y en esa parte de esa mente está el ego, nuestro querido compañero, compañera, que claro, solo sabe vivir ahí porque además socialmente se lo han dicho. Que además Entonces, parece que se tiene que echar de menos a alguien solo llorando. Y se puede echar de menos a alguien brindándole las grandes cosas que estamos haciendo esa, después. exactamente, o sea, yo echo de menos a mi padre todos los días, pero también hablo con él todos los días. Y también sé que está en paz y que está feliz. Y también sé que ya era su momento porque su función había terminado, porque ahora el siguiente aprendizaje de mi madre le tocaba a ella sola. Y ya era su momento. Entonces, lo vives de una... Y es algo que al final, en mi casa, desde diferentes puntos de vista, lo hemos entendido cuatro personas. Sí, porque Entonces, probablemente no eh, todos en tu casa lo vivan igual que lo vives tú, con tu conocimiento, no, con tu bagaje, ¿no? no, no, yo he ido dejando mis semillas, pero yo no adoctrino a nadie en ese sentido. Es más, yo lo único que le dije a mi madre a final del año pasado es, suéltale ya, porque hay que dejar irse. ¿Lo entendías? Porque él, eso se lo dije en diciembre y se fue el 30-31 de enero. O sea, Pero bueno. mm, sí, 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 sí. O sea, pero porque a ver, mi padre, por ejemplo, era la persona, a él le encantaba que le hiciese Reiki. Siempre que iba, le hacía Reiki. Y en un momento de eso, él ya me transmitió que ya estaba muy cansado, que ya no quería seguir estando como estaba porque su vida estaba limitada y era muy dependiente y que sabía que así no le daba la oportunidad a mi madre de vivir su último proceso de vida. Ya la había acompañado hasta donde la había llevado y ahora le tocaba a mi madre sola. Y cada una lo hemos entendido a eso porque esta es mi forma de vivir y de pensar, pero no tiene por qué ser la de el resto de mi familia. Eso sí, ni les adoctrino, pero tampoco dejo de hablarles a mi manera, como yo siempre digo. Si quieres, desconecta y ya está. Pero no puedo cambiarla, porque si no sería, o sea, si yo salgo de cara a una cámara hablando de una manera y en mi vida personal soy de otra,
soy incongruente total. Entonces, para mí ser consecuente y congruente es vital para mi vida, porque si no me dan unas hostias energéticas que me dan la vuelta. Entonces, por eso cada proceso es tan maravilloso y por eso todas las personas que están en nuestra vida son nuestros maestros. Entonces, el vivir consciente es eso, es aprender de lo que sucede cada día. Entonces, todo mi proceso ha hecho que lo que cree esté basado un poco en eso, ¿no? En despertar, que ahora estoy lanzando un desafío que se llama despertar, no eres lo que ves. Cuando despiertas, entonces inicias el camino hacia ti y cuando has iniciado el camino hacia ti, consigues transformarte a través de tus heridas. Entonces sería un poquito el proceso que yo he vivido contado en tres programas diferentes, ¿no? Para poder vivirlo tú. Pero ante todo, encontrándote a ti y aceptándote, porque si no nos aceptamos, es decir, como tú dices, aceptamos, bueno, pues yo tengo mi carácter y lo voy a tener siempre. O sea, y como tú dices, y tener carácter no quiere decir que tenga que estar poniendo constantemente las dos mejillas. Las voy a poner cuando yo considere que las tengo que poner. Y cuando no, si te tengo que mandar a la mierda o si te tengo que decir, pues tal, y voy a aprender también de ese proceso, Por porque a lo mejor supuesto. todavía no estoy preparado para el siguiente paso y me toca odiarte y ya Sí, sí, está. Y no fustigarnos. sí, sí. Y Para mí es lo más maravilloso. dentro de todos estos acompañamientos que ahora tú ya estás realizando con estos programas, cuéntanos curiosidades que te hayan llamado la atención, de feedback que te han hecho, cositas que hayas descubierto tú. Bueno, pues sobre todo, lo primero es cuando la gente se empieza a dar cuenta de cómo de gente pues que a lo mejor solo ha detectado un problema, ¿no? Y Ujú. claro, al detectar empezamos por ese problema, entonces, porque es lo que ha identificado. Entonces, a partir de ahí, empezar a comprender, se abre un mundo y empezar a darse cuenta de que pequeños detalles de su niñez le han creado determinadas máscaras y Ujú. heridas que son con las que se mueven en el hoy. Y tener una realidad que su mente egoica había construido de una determinada manera y luego decir, ostras, es que no es ¿Y ahora? igual. ¿Y Es ahora? que, y ahora que, y entonces ahora no pasa nada, ahora toca. O, por ejemplo, gente muy escéptica, ¿no? Cuando, sobre todo eso pasa a nivel energético, ¿no? Que me encanta la gente muy mental, ¿no? Que viene a una terapia de sonido, a un baño de gong, y cuando eso dice, ostras, es que ha habido algo que he empezado a ver cosas, a sentir cosas que yo no sabía que, ¿no? Entonces, a mí la gente súper mental me encanta. Me encanta porque son los que molan, ¿no? Cuando les cambias algo, les haces sentir de una manera diferente, que la mente, es que esto no te lo puedo explicar, ¿cómo te lo digo? Es que no te lo puedo explicar, digo, eso es lo maravilloso, que no me lo puedes explicar porque es tuyo, lo has vivido tú, porque es algo que es para ti. Entonces, eso, sobre todo con personas que han llegado al yoga y luego han empezado desde el yoga, se han ido abriendo a determinadas áreas, A ¿no? seguir. Ese Ujú. tránsito exacto de, vengo a yoga porque me han dicho que viene bien para el cuerpo, tal, vale, pum. Ay, pues mira, me gustaría probar esto. Entonces van cayendo esas capas y respetar también esos procesos, ¿no? O de personas de darse cuenta de que, pues que en el fondo pensaban que les gustaba algo y al empezar este proceso decir, voy a cambiar mi vida, pero ya no tener miedo, Ujú. porque confían en que si eso está ya ahí, es el momento adecuado para cambiar. Y que al final el miedo es un bloqueo que te impide seguir avanzando y que te mantiene en la parte egoica. Entonces yo por eso hablo de que a nuestro ego hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre para hablar con él, incluso aquí no lo tengo hoy, ¿no? Pero si lo necesitas, puedes buscar algo externo. Esta es mi ovejita de aquí, pero mi ego es una muñequita que tengo en mi trabajo. Entonces, lo puedes poner para hablarle con él y decirle, mira, ahora me vas a dejar tranquila. Yo a mi ego le llamo Maya.
me vas a dejar tranquila porque ahora tú vas a descansar y yo voy a tomar estas decisiones, ¿no? Como un poco sacarlo para entender que tú no eres el ego tampoco, Como forma si- parte de ti. yo utilizo como si fuera un niño pequeño, no castrarlo, porque al final nos tenemos que ir reeducando. Exacto, Y cuando se pone muy exacto. follonero, yo le llamo el bicho directamente, lo siento. Claro, bueno, por eso, pero Pero cada uno, sí pero sé qué parte, a qué parte le claro, quiero dar en ese momento enfoque o no. Ujú. claro, pero sobre todo para no hay que matar esto de, hay que matar al ego. ¿Qué dices? Entonces te estás matando una parte tuya de aquí, porque el ego es de tierra. Y eso es una cosa que no se nos tiene que olvidar, Claro que que venimos a la cre- tierra, creo que al final en este tipo también de escuelas espirituales mucho se va contra algo, o sea, cuando realmente es, vamos a integrar cada aspecto, ¿no? Que somos. exacto, a mí en el momento que vamos contra algo, estoy excluyendo algo de la ecuación. Entonces, yo vuelvo al origen, si soy todo, soy todo. Es decir, si soy todo, soy luz y oscuridad, soy bien y mal, soy arriba y abajo, soy hombre y mujer, soy día y noche. Entonces, si excluyo algo, ya no puedo ser todo. Lo que se trata es, para mí, es estar en un centro, una neutralidad, como le llamo yo, y cuando tengo que ir hacia algo positivo, me muevo hacia eso positivo, y cuando voy, yo ya llamo negativo, porque al final el bien y el mal está muy adoctrinado. Pues igual como palabras, ¿no? Como hablábamos, ¿no? El sacrificio, ¿vale? Pues el sacrificio, además, que es una de las creencias limitantes de España, porque ya sabemos que cada país tiene además sus propias creencias limitantes, y una de España es esto del sacrificio, ¿no? Entonces, es que si no lo haces con sacrificio, no tal, no. Es como lo de la ley de la atracción, ¿no? ¿Vale? Tú puedes focalizar y ponerte a visualizar, Ujú. pero también te tienes que poner a accionar. O sea, esto no se trata de que yo me siento y quiero que llegue la abundancia a mí, que llegue la abundancia y visualizo y tal, pero no hago nada. Luego dirás, es que no funciona. Y diferencio el sacrificio en que me tengo que esforzar, aprender, estudiar, ir a un terapeuta, hacer determinadas cosas, pero lo disfruto. Eso es. Lo que decías antes tú que me decías, no, sarna con gusto no pica. En ese sentido, ¿no? Pero no es un sufrimiento, no voy penando, no voy llorando, no voy martirizada, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia, ¿vale? Y buscar entre positivo y negativo. Porque si al final hablo siempre de mal, al final esa Ujú. es una palabra que está tan denostada, está tan machacada a nivel espiritual, a nivel social, a nivel de religión, a nivel de tantas cosas, que yo ya hablo positivo, negativo y neutro. También lo aprendí de una persona, me lo quedé. Yo soy de las que todo lo que me gusta me lo quedo y lo integro. Ujú. ¿Por qué? Porque al final somos ese bagaje de lo que hemos ido experimentando en cada paso de nuestra vida. Y una emoción negativa te va a enseñar siempre. Siempre. Yo me acuerdo, se me viene a la cabeza, por eso lo comparto, volviendo a lo que habíamos dicho antes de las películas, ¿cómo se disfruta una película con un buen villano? ¿Me explico? A veces, si tenemos que venir a vivir un personaje, tenemos que vivirlo con todo. Y a veces tenemos que ser el Efectivamente, mejor villano del mundo para otra persona, porque es la única exacto, manera con eso no quiere decir que lo tengamos que hacer, porque muchas veces incluso ese villano lo está haciendo intentando crecer consigo mismo. Lo único que probablemente con muchas más capas, ¿no? Porque normalmente no es, es, ¿cómo se dice? El trabajar o el ser el villano de otro no lo hacemos porque nos guste hacerlo, generalmente, sino se dan las no, circunstancias, se da esa falta de comunicación o se da lo que X, lo que toque en ese momento. Pero esa sincronía es verdad que ayuda a ambos en ese crecimiento. Y luego, si nos damos la oportunidad de reconocer ese proceso desde una mayor distancia, como tú decías en tus diferentes historias, ¿no? Todo eso tiene un sentido
y me reconozco ahí y qué parte de responsabilidad tengo ahí, etcétera. Pero el que suceda algo, al final es siempre la oportunidad de crecer. Nos guste o no. Otra cosa es que Totalmente. cumpla nuestras expectativas, otra cosa es que no nos tiene que gustar, no Claro, necesariamente, pero que tiene pero sentido, ahí sí. Claro, pero ahí es porque lo comparamos con lo que nos han dicho en la sociedad, o lo comparamos con alguien de al lado, o lo comparamos con otra persona, o lo comparamos. Por eso no, y porque nos han dicho que todo tiene que ser de una manera. Ujú. Entonces, como estamos en esa parte de las creencias que tenemos, de donde vivimos, de lo que vemos, de la comparación, pues claro, comparamos, "Jo, es que mi vida es muy dura y la tuya es muy sencilla". A lo mejor no te has puesto los zapatos de esa persona para saber si realmente su vida es sencilla o fácil, o a lo mejor es su forma de mostrarlo al mundo, pero está viviendo un proceso interior que a lo mejor no eres consciente. Y a lo mejor tú que estás tanto en la queja, vives tanto al exterior, mostrando esa queja, queriendo que las demás personas carguen con tu mochila y que te solucionen los problemas, pues necesitas ir un poquito hacia adentro y empezar a ver qué te pasa. Y a lo mejor tu vida no es tan injusta o tan mala como crees, ¿no? Porque O te estás perdiendo eh, esas oportunidades. exactamente, porque primero viviendo en el, no me gusta llamarlo primer mundo, pero en un mundo donde tienes una casa, tienes un grifo que sale el agua, tienes una nevera con alimentos, tienes determinadas cosas, ya somos agradecidos Mm. y se nos olvida totalmente, porque vivimos cerrados ahí, ¿no? Para adelante, entonces no puedo irme de viaje, madre mía, qué dramón, qué tal, nos encierran en una pandemia, madre mía, me han secuestrado la libertad, me han, Con las grandes ¿vale? oportunidades que había ahí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, el vivir desde ese punto de vista de que vamos a dejar el yo y vamos a mirar, yo soy tú eres yo, me voy a mirar a mí, no te voy a juzgar, voy a mirar por qué me molesta y empiezo a ver qué me pasa. O te pido ayuda porque a lo mejor lo que necesito es aprender a pedir ayuda y dejar de creer que lo puedo hacer todo solo o Ujú. sola. Entonces, la vida cambia y la magia, esta magia que se habla, existe, pero tienes que estar despierto. Me encantaría seguir hablando horas y horas contigo porque siempre es muy fácil. Igualmente, Ana. Pero para quien nos puedan estar Sí, sí, escuchando, sí, sí. vamos a de momento a hacer una pausa aquí y cuéntanos dónde pueden encontrarte. Pues mira, me pueden encontrar. Yo tengo un centro en Madrid, en Pinto. Es un centro de yoga y terapias holísticas que se llama El Camino hacia mí. Me pueden encontrar en YouTube, que soy Maika Zavala, sencillito. En Instagram es Maika-transformate o la de mi centro, que es El Camino hacia mí, que es el camino-hacia mí. Ahí es donde me podéis encontrar. Y cualquier cosa que necesitéis, un mensaje y hablamos. Pues Maika, muchísimas gracias por este A ratito ti, maravilloso con a ti tanto como siempre, contenido, Ana. por tu generosidad también hablando de tu vivencia y por tu inspiración. Muchísimas, muchísimas gracias y seguimos en contacto. A ti. Un placer, Ana, como siempre. Un abrazo grande. Gracias a todos.